Bueno, mis niños, vamos a iniciar y vamos a ir poniendo la fecha del día de hoy. Hola, Hoy profe. es, buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, profe. ¿Cómo amaneciste, mi niña? Profesora. ¿Cómo amaneciste? Bien. Bien. Oh, qué bien. Me conecto en otro del profe, yo ya hice todo lo de matemáticas. ¿Cómo hoy? Ya hice todo lo de matemáticas. Ah, ok, Contenido, perfecto. Bueno, pongamos la fecha del día de hoy. Hoy es 9 de noviembre del 2021. No es jueves. 9, Hoy es martes. 9. Ah. Dibujo yo eso. 9 de noviembre del 2021. Martes 9 De noviembre del de 2021. noviembre. Profe, a dar diciembre. Ya estamos cerca. Estamos súper cerca. Ok. Muy cerca de la Purísima, más cerca de la Purísima, pero más cerca. Ay, sí, es Más que cierto. Navidad. A mí me gustan las Purísimas, profe. ¿Le gusta? También a mí. Oh, Pero también me gusta la Navidad, las dos cosas. las dos cosas. Ok. El contenido, pro. El contenido, triángulos según la medida de sus lados. Triángulos. Según las medidas de sus lados. Triángulos. Según la medida de sus lados. Espérame, profe. Según, pro. Según las medidas de sus lados. ¿Lo tienen? Profe, ¿el contenido? Triángulo. ¿Cuál es el contenido? Triángulo. ¿Cuál es el contenido? Triángulo según las medidas de sus lados. Triángulo según las medidas de sus lados. Oye usted. Ya. Le dicen no toques, no toques. Sí. ¿Ya copiaron el Las medidas. contenido? Las Triángulo. medidas. Triángulo según las medidas de sus lados. Ya. Ya, chicos. Ok, entonces, para eso vamos a abrir el libro de texto en la página 216. Página 216. 216. 216. ¿Ok? Entonces dice, Marcos, Jimena y Daniela tratan de clasificar un grupo de figuras cada uno. Darren, ¿qué forma tiene las figuras de Marcos? Darren. Un cuadrado. Un cuadrado. Ok. Entonces también se le llama a eso, los cuadrados están dentro de los cuadriláteros, ¿verdad? Dentro de los cuadriláteros, porque tiene cuatro lados. Ok. Chicos, recuerden que los temas que entran en matemáticas son los elementos del cuadrilátero, el cuadrado y el rectángulo, y este tema del día de hoy también entra a examen, para que prestemos mucha atención. Voy a desactivarle los micrófonos, no me lo vuelvan a encender, porque se escucha muchas voces, para que logren escuchar bien
y que la grabación quede muy bien. Cuando yo le pida la palabra, ustedes encienden su micrófono y me participan, ¿ok? Para que se logren escuchar bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, Darren decía que las figuras que tienen marcos es, Darren, las figuras que tienen marcos decía que son, ¿qué forma tienen? Cuadrado. Cuadradas, muy bien. Ariela, Jimena, ¿qué forma tiene las figuras que tiene Jimena? Esferas. Muy bien. Y Michelle, ¿qué formas son las figuras que tienen Daniela? Triángulo. Excelente. Hay una pregunta, dice, ¿cómo puede clasificar Daniela sus triángulos? Abril, ¿cómo cree usted que Daniela puede clasificar sus triángulos? ¿Son iguales los triángulos que tiene ahí Daniela? ¿Todos son iguales? No. No, Son distintos. son distintos. ¿Y en qué se diferencian esos triángulos que tiene ahí Daniela? Que son uno más pequeños que otro. Muy bien. Entonces, ¿cómo puedo clasificar? ¿Cómo puede clasificar Daniela sus triángulos? ¿Sí, Elizabeth? Según las medidas de sus lados. Excelente, así es. Entonces, Daniela, vamos a escribir ahí en la pregunta, Daniela puede clasificar sus triángulos. Profe, ahorita no estamos escribiendo nada. En la pregunta Estamos que está escribiendo ahí, toda esa pregunta. en la primera Sí, pregunta que está ahí. lo hice de nuevo, que no escuché. Daniela, Espere, pero voy a apagar el micrófono. Daniela puede clasificar sus triángulos según las medidas de sus lados. Según la medida de sus lados. Profe, Daniela puede Clasificar. Clasificar sus triángulos. Ya. Sus triángulos según la medida de los lados. Voy a compartir un pequeño video con ustedes. Okay. No me fijé. Ok. Hoy aprenderemos el triángulo. ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te los contamos. El triángulo es una figura geométrica con 3 lados. 1, 2 y 3. El punto en el que se unen los lados se llama vértice y todos los triángulos tienen 3 vértices. En cada vértice encontramos un ángulo interno del triángulo. ¿Sabías que si sumamos todos sus ángulos el resultado es siempre 180 grados? Ok. Entonces tenemos ahí, ¿cómo se llama esa figura? Ángulos. Triángulos. Triángulo. Entonces, dentro del triángulo encontramos varios elementos. Decía, si yo pongo un puntito aquí, a ese puntito, ¿cómo le llamo? Vértice. Excelente. Entonces, un triángulo tiene ¿cuántos vértices? 1, 3. 2, 3. 3 vértices. Una línea desde el vértice que está aquí hasta acá se le llama, ¿cómo se le llama ese elemento? Altura. Entonces, una línea de aquí a acá abajo le llamamos altura. Altura. Esta parte del lado de aquí le llamamos base. Base. ¿Cómo le llamamos a esto?
Base. Base. ¿Y cuántos lados tiene? 1, Tres. 2, 3. Entonces tiene vértices, lados, la altura y la base. Pero también los triángulos encontramos ¿qué? Ángulos. Tres ángulos. En la página 218, chicas y chicos, en el inciso 4, ustedes ven que ahí esos triángulos tienen medida de ángulos. ¿Ya vieron? Medida de ángulos. ¿Ya se fijaron en el inciso 4? Sí. 218. 218 en el inciso 4 tiene medida de ángulo. Al sumar esa medida de los tres ángulos, siempre me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. 180 grados. La suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados. Excelente, muy bien. Sigamos viendo. Podemos clasificar los triángulos según sus lados o según sus ángulos. Entonces, en tercer grado, nosotros solamente vamos a ver la clasificación según la medida de los lados. Cuando ustedes estén en cuarto grado, van a ver cómo se clasifican los triángulos según la medida de sus ángulos. Ahorita solo vamos a ver la clasificación según la medida de sus lados, según la medida de sus lados. Si clasificamos los triángulos según sus lados, tenemos tres tipos: triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Cuando un triángulo tiene tres lados iguales, se llama equilátero. Ok. En el Aprende de la página 216 dice, los triángulos se clasifican según la medida de sus lados de la siguiente forma. Entonces, el equilátero, el primero, el equilátero, todos sus lados poseen la misma medida. Entonces, el equilátero es cuando todos sus lados poseen la misma medida. La misma medida. Si yo le pongo aquí 5 centímetros, 5 centímetros y 5 centímetros, entonces es un triángulo equilátero porque tienen las mismas medidas en sus tres lados. Muy bien. Cuando un triángulo tiene dos lados iguales, se llama isósceles. Ok, entonces el isósceles es aquel que tiene solo dos de sus lados poseen la misma medida. En este caso, este lado y este lado poseen la misma medida. Entonces, ¿cuándo son isósceles? Tienen dos lados de la misma medida. Cuando dos de sus lados tienen igual medida. Esta parte de aquí de la base tiene igual medida que esta. No. No. Ok. Y si el triángulo tiene todos los lados diferentes, se llama escaleno. Si clasificamos los... Entonces, ¿cuándo es escaleno, chicos? Es cuando todos los lados son diferentes o los grados. Así es, cuando todos sus lados poseen distintas medidas. Ok, excelente. Si yo tengo un triángulo que mide 6, 8 y 10, es un triángulo escaleno. Y si yo tengo un triángulo que mida 8, 8 y 10, es isósceles. Y si tengo un triángulo que mida 4, 4 y 4, equilátero. Excelente, muy bien. Estamos en la página 216. 216. Vamos a realizar una actividad práctica. Aquí va. Okay. Aquí. Profe, ese juego lo va a subir. Ya le subí, chicos, lo de lengua. ¿Ya lo vieron? No. Ahí después lo miro, profe. Después de la conferencia.
Tenemos un pequeño problemita. Sí, en la primera parte de lengua y literatura no se logró grabar. Ya la busqué y no se logró grabar, solo se grabó la segunda parte. Sí. Ok. Para los que no estuvieron, no vamos a ver la primera. Ok, vamos a jugar esta. Ustedes yo les voy a ir preguntando ahí. Dice, vamos a unir. Vamos a hacerlo para Yo, acá. profe. Ahí. Entonces, dice, tiene 3 lados iguales. Elizabeth. Tiene A ver. 3 lados iguales, son equiláteros. Es el equilátero. ¿Es equilátero? Tiene 3 lados iguales. Vaya preguntando Vamos a ver. el equilátero. Vamos apagando los micrófonos. Gracias, gracias, gracias. Abril, tiene un lado distinto a los demás. Triángulo isósceles. Isósceles. Vamos a ver. Sus 3 lados son distintos. Le voy a pedir, Michelle. Sus 3 lados son distintos. El isósceles. ¿Es triángulo, escaleno o triángulos? Triángulo. ¿Cuál? Sí, solamente esto. Triángulo. Darren, sus 3 lados son distintos. ¿Cuál sería? Isósceles. ¿Triángulo escaleno o triángulo? Isósceles. El isósceles. Cuando sus 3 lados son distintas medidas, ¿cuál es? A Elizabeth. Elizabeth. Si sus 3 lados son distintos, triángulo escaleno. Triángulo No sé escaleno, muy bien. ¿Y un polígono de 3 lados es el? Triángulo. Triángulo. Y ahí está, ¿verdad? Ahí me da la respuesta y que salimos muy bien. Entonces, cuando lo hagamos ese juego, Ajá. va a ser clasificado, o sea que tenemos que mandarlo. No, solamente es para práctica, ¿ok? Ok, chicos, vamos a apagar los micrófonos para que logremos escuchar bien. Dice, vamos a ir haciendo todos juntos las actividades. Dice, clasifica los triángulos según una medida de sus lados. En el triángulo A tenemos 22 metros, 22 metros y 22 metros. Las 3 medidas son. Igual, es Entonces, ¿cómo lo clasificaríamos? ¿En equilátero, isósceles o escaleno? Equilátero. Equilátero. Entonces, abajo de la A escribo equilátero. Escribamos ahí equilátero. ¿A dónde vamos? Página 217. Estamos en el inciso A. Equilátero. ¿200 qué, pro? 17. Chicos, hay que estar prestando atención a clase, no se distraigan. Página 217. El inciso A es equilátero. Equilátero. Vamos con la B. Dice que tiene 16 metros, 21 metros y 11 metros sus lados. Escaleno. Muy bien. Yo. Escaleno. Muy bien. Escaleno. Escaleno. La B es escaleno. Y la C tiene 17 metros, 17 metros y 25 metros. Isósceles, profe. Isósceles. Isósceles. La C es isósceles. Muy bien. Isósceles. Muy bien. Vamos con la D. 5 metros, 10 metros y 10 metros. Isósceles. Isósceles, porque 2 de sus lados tienen igual medida. Muy bien, es isósceles.
Isósceles. Excelente. Después dice, complete la siguiente tabla con el tipo de triángulo con las posibles medidas de sus lados según corresponda. Sigue el ejemplo. Entonces, nosotros ahí vamos a poner la medida. Ahí vamos a poner la medida. No nos vamos a ir adelantando, ¿verdad? Entonces, tenemos medida de los lados. El primer ejemplo. El primer ejemplo tenemos 3 metros, 4 metros y 5 metros. Las tres lados tienen diferentes medidas. ¿Cómo se le llama? Escaleno. En la segunda me da el tipo de triángulo. Dice que es equilátero. ¿Qué medida puede tener un equilátero? 3 metros. 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Ajá, puede ser 4 metros, 4 metros, 4 metros. ¿Por qué? Porque el equilátero tiene que tener igual medida. Puede ser 4 metros y 4 metros. Yo puse 3, profe. No hay que adelantarse a las actividades, chicos. Yo puse 5 metros. Bien, puede ser 5, 5 y 5. Pero los tres tienen que tener igual medida. Ok. ¿Ya terminaron? Sí. En el tercer cuadrito, chicos, nos da la medida 15 metros, 12 metros y 12 metros. El primer cuadrito. Los tres tienen diferente medida. ¿Cómo le voy a llamar a ese? Isósceles. 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 Ya vamos ahí, donde está 15, 12 y 12. A la par yo le voy a escribir Isósceles. isósceles. Después, en el cuarto, me da el tipo de triángulo. Dice que tiene que poner una que tenga medida. Isósceles es cuando dos miden igual y uno mide diferente. ¿Cuál puede ser la medida? 4 metros, 6 metros, 6 metros. Excelente. 4 metros, 6 metros o 6 metros. Dos de ellos tienen igual medida. 4, 6 Profe, 4 metros, 6 metros. 6 metros, 6 metros y 6 metros. Después nos da la medida 9 metros, 12 metros y 10 metros. ¿Cómo le vamos a llamar a ese triángulo? Cuando los tres lados tienen diferente medida. Equilátero. Escaleno. Cuando los tres lados tienen diferentes medidas. Aquí, profe, yo puse 4 metros, 6 metros, 5 metros. ¿Y aquí? ¿A dónde? Aquí. Ahí. Espérate, no veo, Ariela. Subir un poquito. Ahí puede ser 5 metros, 5 metros y 5 metros. Ariela. Ahí 5 metros, 5 metros y 5 metros. Vamos en el penúltimo cuadro. En el penúltimo cuadro nos da el tipo de triángulo. ¿Qué tipo de triángulo tenemos que poner ahí? Un equilátero. Escaleno. ¿Qué? Buenos días, Mateo. Estamos en la página 217, Mateo. Ya la hice. No se me adelanten, chicos. Bien. Ok. Entonces, el escaleno, ¿cuánto tenemos ahí? El escaleno dice que tiene que tener diferentes
Diferentes lados. Medidas en sus lados. Diferentes medidas. Abril, ¿cuál puede ser la medida? 5, 5, 5, 6, 6. 4. La Los- respuesta puede ser. A ver, recuerden que vamos a ir dando palabras. A ver, Darren. Darren, dice que el escaleno, Darren, el escaleno tiene que tener los 3 lados diferentes medidas. ¿Qué medida puede tener? Sí. Ajá. Yo le puse 5 metros, 14 metros, 10 metros. Excelente, excelente. Sería 5 metros. Ajá. 14 metros, 14 metros 10 metros. y 10 metros. Muy bien. Los tres lados tienen diferentes medidas. Medida. Excelente. Darren, repítalo. 5 metros, 14 metros, 10 metros. Ok. 14 metros. 10 metros 10 metros. y ¿cuánto, Darren, dijiste? 5. Y 5. Ok. Vamos con el último. En el último nos dan las medidas de los lados. Tenemos 8 metros, 8 metros y 8 metros. ¿Cómo se llamaría ese triángulo? Según la medida de sus lados. Excelente. Equilátero. Excelente, muy bien. Se le llama equilátero. Excelente. Excelente, muy bien. Tomemos nuestra regla, chicos. Tomemos una regla. Regla. ¿Triangular o normal? Una regla. Así. Profe, ¿y aquí? También le sirve la escuadra. Sí, la regla. Muy bien, Michelle. Una regla. Aquí, A profe. ver, a ver. Ahí. Teníamos ahí 10, 5 y 15. 10, 5 y 15. ¿Ya tomamos la regla? La escuadra. Ya. Entonces, nos vamos a ir a la página 218. Dice, el ejercicio 3, vamos al ejercicio 3. Mide con una regla los lados de los triángulos y clasifique según la medida de sus lados. Tome la medida del primer triángulo que está en color lila. Midamos los lados. ¿Cuánto mide? 4 metros. 4 centímetros. Centímetros. 4 centímetros. 4 centímetros. 4 centímetros. Los 3 lados mide 4 4 centímetros. Cuando sus 3 lados tienen igual medida se le llama Equilátero. Equilátero. excelente. Escribámoslo ahí entonces, equilátero. Profe, en la primera. En la primera, equilátero. 5 centímetros. ¿Cuánto mide el triángulo color verde? 5 centímetros. 5 centímetros. 3 centímetros. Y 3 centímetros. A ver, Yolaina, dígame cuánto era. Yolaina. 5 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros. Entonces, sus 3 lados miden Diferente. diferente. Muy bien, escaleno. Ahí vamos a poner escaleno. Escaleno. Excelente, lo felicito. Perfecto. Después decimos, clasifique los triángulos según la medida de sus lados. Vamos a trabajar ahí en conjunto.
El primer triángulo, la medida de sus ángulos mide 60, 30 y 90. Cada uno de ellos mide diferente. Escaleno. Entonces sus lados miden diferente. ¿Cómo le llamamos? Escaleno. Escaleno. Así es, muy bien. Hay otro escaleno después. Escaleno. Después tenemos la segunda, el verde. Tenemos 22 grados y 136 grados. Dos de sus lados miden igual. Es isósceles. Excelente. Isósceles. El color verde que mide 22 grados y 136 grados se le llama isósceles. El isósceles porque dos miden igual y uno no. Así es. Y la morada de aquí abajo. ¿Cuál, Ariela? Señalámela. Esa se llama escaleno. Escaleno. Así es, escaleno. Después tenemos el tercer triángulo que está en color verde, 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Cómo se clasifica ese triángulo? Equilátero. Equilátero. Los tres lados tienen igual medida. Vamos con el triángulo color anaranjadito. Tenemos 45 grados, 130 grados y 15 grados. Cada uno mide diferente. Es escaleno. Porque miden los tres lados diferentes. Muy bien. Y tenemos de último, ¿ya copiaron? Escaleno. Sí. Sí, Aquí. escaleno. Escaleno, Ariela. Con la última. Y vamos con la última, 40 grados y 100 grados. Equilátero. Es isósceles. Isósceles, porque dos lados tienen igual Medida. Recuerden que este tema entra a examen, chicos, ¿oyeron? Es tema de examen. Es tema de examen. Entonces, ¿cuándo un triángulo es equilátero? Cuando mide cuando mide tres lados exactos. Cuando sus tres lados tienen igual medida. ¿Cuándo es isósceles? Dos medidas iguales. Lados tienen la misma medida. Ok. Ariela, ¿cuándo un triángulo es isósceles? ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Solo de dos de sus lados poseen la misma medida. Yolanda, ¿cuándo un triángulo es isósceles? ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Isósceles. ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Cuando dos lados poseen la misma medida. El triángulo isósceles es cuando dos de sus lados poseen igual medida. Michelle, ¿cuándo es escaleno? Michelle. Cuando todos sus lados no son diferentes. Excelente. Cuando sus tres lados tienen diferente medida. Cuando sus tres lados tienen diferente medida. Ok, vamos a resolver ahí las preguntas.
Responde las preguntas en la página 219. Dice, según la medida de sus lados, voy a preguntarle solamente a Mateo. Según la medida de sus lados, ¿cómo se conoce el triángulo en el que todos sus lados poseen la misma medida? Profe. Ajá. Otra vez dime. ¿Cómo se conoce el triángulo en el que todos sus lados poseen la misma medida? Equilátero. Excelente. Entonces la pregunta A, la respuesta es Equilátero. equilátero. Escríbalo ahí, equilátero. Equilátero. Ya. Equilátero. Abril. Pregunta B. ¿Sí? Si la medida de sus lados de un triángulo son 6 metros, 7 metros y 10 metros, ¿cómo se clasifica dicho triángulo según la medida de sus lados? Escaleno. Muy bien, Escaleno. escaleno. Muy bien, escaleno. Excelente. Escaleno. Elizabeth, ¿cómo debe ser la medida de los lados de un triángulo isósceles? Isósceles. Ujú. Isósceles es. A ver, isósceles. Ok. Isósceles es cuando es como 2 metros. 2 metros y 3 metros. Entonces, ¿qué vamos a responder ahí? Dos lados de igual medida. Sí. Dos lados de igual medida. Dos lados de iguales en medida. Dos lados de igual medida. Y el otro de diferente medida. Dos lados de igual medida y el otro de diferente medida. Entonces, Ya, profesor. recordemos que el isósceles es cuando posee solamente dos lados igual Igual. medida. Y uno no. El equilátero es cuando sus tres lados tienen igual medida. Y el escaleno es cuando sus tres lados no tienen igual medida. ¿Ok? Ninguno de sus lados miden igual. ¿Estamos claros ahí, chicos? Está súper fácil. Sí, está fácil. Ok, entonces la tarea es el ponte a prueba. Entonces, para los que les corresponde hacer examen el día jueves, lo espero a las 7:30 aquí. ¿Ok? Mañana los que quieran venir de manera presencial, voluntariamente, pueden venir también de 7:30 a 11:30. ¿Ok? Profe, todos los exámenes se van a hacer el jueves, todos. El- Profe, una pregunta, ¿mañana Es la qué día es? maqueta. ¿Cómo? ¿Mañana qué día es? Mañana es miércoles, chicos. Ok, nos vemos, chicos. Bendiciones y se me Profe. cuidan. Bye. Adiós. Sí, Mateo. Profe, vamos con otra clase. No, No. ya esta es la última. amor. Profe. Sí. Ajá, Mateo. Profe, vamos a traer la máquina. Que aunque no hagamos exámenes finales, tenemos que ver las exposiciones de nuestros compañeros. Así es. Así había dicho la profe. Claro que sí, porque acuérdense